Cuando usted mira las Sagradas Escrituras, en Segunda de Reyes, capítulo 6, un profeta entrenando a los hijos de los profetas. Si algo tenemos que anhelar es ser entrenados por el Espíritu de Dios. Para alcanzar las grandes temporadas de Dios necesitamos despertar nuestro espíritu. Necesitamos afirmar lo que Dios nos ha dicho. Pero la Biblia dice en el verso 1 que hay algo muy poderoso. Nota esto. La Biblia dice en el verso 1, noten lo que dice el verso 1. Y uno de los hijos de los profetas del capítulo 6, y uno de los hijos de los profetas le dijeron al profeta Eliseo: el lugar en que estamos contigo nos es estrecho. Griten todos: estrechez. Lo primero que miramos es una estrechez física, porque literalmente el lugar era pequeño. Ya no podían estar allí. Pero nota esto, alguien se tiene que dar cuenta de que hay una estrechez. Alguien se tiene que dar cuenta que estamos incómodos espiritualmente. Porque la primera estrechez que Dios quiere revelar no es la física. Porque usted puede sentirse estrecho en su casa, en su habitación, y usted puede rodar la cama y puede arreglar y puede hacer. Pero si usted nos revela primeramente la estrechez mental, la estrechez espiritual, de nada pasa o nada ocurre, de nada sirve que usted se dé cuenta que está estrecho físicamente. Porque la primera estrechez que Dios quiere revelar es la estrechez de la mente, es la estrechez espiritual. Y el hombre no crece primero rompiendo las limitaciones naturales. El hombre se desarrolla y crece primero revelándosele la estrechez de su mente, la estrechez de su espíritu. Por eso lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es que tengamos revelación de si estamos estrechos o no para poder crecer. Por eso la Biblia dice: extiende las estacas, las cortinas de tu tienda. Abra sus brazos, por favor, a la derecha y a la izquierda. Si usted se da cuenta, escuche esto, muy bien, me gusta ese ejercicio. Estás incomodando al que está a tu lado. Escúcheme esto, porque la estrechez lo que hace es provocarte, te sientes incómodo. La estrechez te va a hacer sentir incómodo. Pero la estrechez espiritual lo que va a hacer es romper las limitaciones de todo lo que te impide avanzar a la derecha y a la izquierda. Levánteme su mano que le voy a profetizar. Usted va a crecer espiritualmente como nunca antes había crecido. Dígame amén a eso y dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a crecer. Digan conmigo: me voy a ensanchar. ¿Y qué significa que te ensanches espiritualmente? Espiritualmente el ensanchamiento es tu desarrollo, es tu crecimiento. No te vas a quedar enano, no te vas a quedar pequeño, no te vas a quedar limitado. Te lo vengo a decir en esta mañana: los tuyos conocerán de la gracia de Dios por causa de tu desarrollo y de tu crecimiento espiritual. Tú te convertirás en el profeta de tu casa. Tú te convertirás en el mentor de los tuyos. Tú despertarás el destino de los tuyos. Porque cuando la estrechez se rompe, también se rompen las maldiciones, las enfermedades, la crisis, la ruina. Todo lo que quería limitarte a ti y a tu casa, en el nombre de Jesús, en la nueva temporada, será quebrantado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, nota esto. La Biblia dice que ellos tuvieron el deseo de ensanchar. ¿Y dónde viene la batalla espiritual cuando tú dices quiero crecer? Entonces nota esto. Mientras no hubo alguien que se dio cuenta que estaban estrechos, no pasó nada. Pero cuando el muchacho dijo estamos estrechos, bueno, el profeta le dijo vamos a ensanchar. ¿Qué pasó? La batalla fue cuando quisieron ensancharse. La Biblia dice que entonces salieron a buscar madera. Y cuando van a buscar madera se pierde el hacha. El hacha no se pierde antes. El hacha se pierde cuando hubo el deseo de ¿qué? De ensanchar. El hacha se pierde cuando hubo el deseo de ¿qué? De hacer algo. El hacha se pierde cuando hubo el deseo de crecer. El hacha se pierde cuando hubo el deseo de avanzar. ¿Sabes dónde está la batalla? Cuando tú te dispones a crecer. Cuando tú te dispones a hacer algo para Dios, cuando tú dices ahora sí voy a hacer esto, ahí viene y se pierde el hacha. Pero qué importante es que cuando algo se pierde, anote esto, hay un principio y se llama el principio de la recuperación.
La recuperación es un principio. Por eso quedó grabada esa palabra. Porque si no, Dios permite que se pierda el hacha. Pero ¿por qué Dios no permite que se pierda el hacha? Porque Dios quiere que tú sepas en esta mañana que Dios es un Dios de recuperación. Dios es un Dios de restauración. Nada se va a perder. Grítelo conmigo. Nada se va a perder. Dígalo, dígalo. Nada se va a perder. Profetízalo. Nada se va a perder. Todo se va a recuperar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendice a Dios en esta mañana. Ahora, Lucas capítulo 15 habla de 3 recuperaciones. Porque para poder alcanzar y recuperar lo que se ha perdido, primero hay que ir a un principio espiritual. Lucas 15:3 dice lo siguiente. Entonces el maestro le refirió una parábola a los que estaban allí y les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga 100 ovejas, si pierde una oveja, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que, dice la Biblia, hasta encontrarla? El 5. Nota esto. Y cuando la encuentra, dice la escritura, la pone sobre sus hombros y empieza a gritar gozosos. Pero esa oveja tiene que ser una ovejita delgada, porque si yo cargo ¿a quién? A ver, a Miguel, no puedo gritar gozoso. Número uno. ¿Qué enseña la parábola de la oveja perdida? La oveja tenía siempre que ir y entrar ¿a dónde? Al redil. La parábola de la oveja perdida enseña el creyente y la iglesia que pierde la comunión de congregarse en Dios. Aprenda esto. La parábola de la oveja perdida representa al creyente que pierde su caminar para venir a adorar a Dios. ¿Usted sabía que congregarse, amado, representa un mandamiento y que eso trae promesa y bendición de Dios? ¿Usted sabía que cuando usted se congrega, Dios a usted lo bendice? Porque la Biblia dice que el Señor reposó de todas sus obras al día número 7. Pero alguien preguntará, ¿y Dios se cansa, pastor? No, la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios no se cansa, que el brazo de Jehová todavía no se ha cortado, porque en él no hay cansancio ni fatiga. Digan conmigo, Dios no se cansa. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios reposa de sus obras? Porque cuando dice que Dios reposó de sus obras, la palabra reposar no es otra cosa que una dimensión en la cual el hombre tiene la capacidad de decir: trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y por más que yo necesite hacer algo físico, necesito entrar en el reposo de Dios. El congregarse es reposar en el Señor. Por eso dice las Sagradas Escrituras: por más que tú te levantes temprano y te acuestes muy tarde y te vayas tarde a tu casa, no verás la bendición del Señor. Porque la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no hace que ninguno esté triste, sino que Dios te va a bendecir a través de ella. ¿Estamos acá? Dile que está a tu lado: tienes que congregarte. El congregarse es un mandamiento. La ovejita perdió el camino. ¿Hacia dónde? Perdió el camino hacia el redil. Cuando tú no te congregas, lo que tú estás haciendo es entrar en un decaimiento espiritual. Por eso usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a congregarse. Vaya al Salmo 127, por favor, hijo, colócalo. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Biblia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántas veces encontramos la palabra en vano en ese versículo? 2 veces encontramos la palabra vano en un mismo versículo. Ley de la repetición. Cuando usted en un mismo versículo encuentre varias palabras repetidas en el mismo versículo, préstele mucha atención. 2 veces se usa la palabra en vano en el mismo versículo. Ley de la repetición. Digan conmigo, ley de la repetición. Si usa 2 veces el escritor sagrado la palabra en vano, es porque usted tiene que prestarle atención a esa palabra. ¿Qué es la palabra vano, pastor? Aquello que se hace y no produce un resultado. Eso quiere decir que usted tiene que aprender a ser un creyente de resultado.
Porque si tú no eres un creyente de resultado, todo lo que tú hagas será en... Y Dios no quiere que usted haga las cosas en vano. Entonces dices que trabajas, dices que haces esto, que haces lo otro, y no ves los resultados. Y Dios quiere que tú tengas resultados. Levánteme su manito, por favor. Diga conmigo: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo que produzca resultados. Aleluya. Amado, usted tiene que producir resultados, porque de lo contrario nadie vive en pérdidas. ¿Quién vive en pérdidas? Ahora note lo que dice el verso 2. En vano, ¿verdad? Por demás es que tú te levantes de madrugada. Es que hay gente que dice: no, pero ¿por qué no has podido asistir? Es que tengo que trabajar. ¿Quién no dice que hay que trabajar? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Dios no bendice a los desocupados, Dios bendice a los ocupados. Dios no llama a gente desocupada, Dios llama a gente ocupada, y en sus ocupaciones, ¿sabe lo que hacen los ocupados? Abren una agenda para que Dios se meta en su tiempo y Dios lo prospere. Yo te bendigo en esta mañana porque tú no estabas desocupado, tú estabas ocupado y sacaste un espacio, viniste a la casa de Dios y te vas en victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted no estaba desocupado, usted estaba ocupado. Porque quizás muchos de los que están aquí tenían que hacer algo, pero usted dijo: yo voy a dejar que Dios se meta en mi agenda. ¿Estamos acá? Por demás es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar. Y aquí está la revelación. Y que te comas, ¿qué dice la Biblia? El pan de dolores, pues que a su amado Dios le va a dar el sueño. Tu pan no tiene que ser un pan de dolores. Tú no fuiste llamado a comerte el pan con dolores. Tú fuiste llamado a comerte el pan bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Por eso aprende esto. Para que tu pan no sea un pan de dolores, tú tienes que darle el espacio a Dios para que bendiga tu pan. Porque hay gente que quiere que Dios le bendiga el pan y dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, en la tierra como en el cielo tu voluntad. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero el pan nuestro de cada día vendrá cuando tú le das la prioridad a Dios. Porque Dios quiere bendecir tu pan. Pero si tú no le abres un espacio para que Dios sea tu prioridad, tu pan será un pan ¿de qué? De dolores. Y en nuestra mesa, amado, el pan de dolores no es bendición. Número 1, entonces se perdió la comunión. Para poder recuperar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que volver a la comunión. La comunión es saber que tengo un Dios y que nada puedo hacer sin Él. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Estamos acá. Número 1, anote: restaurar, recuperar la comunión con el Señor. Número 2, Lucas 15, ahí mismito, por favor. Lucas 15:8. Entonces, lo primero, restaurar la ¿qué? La comunión. Dígale que no estoy. Número 2, Lucas 15:8. Dígale, el pastor está predicando. Dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, ¿qué dice la Biblia? No enciende la lámpara. Y número 2, barre la casa. Y número 3, le coloca diligencia hasta que la encuentre. Anote esto, por favor. Para recuperarse en todas las áreas de la vida, usted tiene que ser diligente. Por mucho que usted diga: yo quiero recuperar, si no tiene diligencia, usted no va a recuperarse. La diligencia es un principio espiritual que le demanda a Dios para que usted pueda recuperarse. Nota esto, la Biblia dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? La dracma era dinero. Pero hablando en el mundo espiritual, ahora esta parábola habla del creyente que tiene un don y lo perdió. Del creyente que Dios le dio una capacidad espiritual y la perdió. Porque la tarea del enemigo es quitarte lo que Dios te ha entregado. La obra espiritual es robarte lo que tú tienes de parte de Dios. Porque todos poseemos algo de Dios. Y lo que tú tienes de Dios es lo que el Señor va a usar para multiplicarlo y ayudarte a bendecir a los tuyos. Tú tienes que tener la capacidad de saber que lo que tú tienes y lo que tú posees es lo que Dios va a usar para libertar a tus generaciones. No necesitas que en tu casa haya muchos, solamente se necesita uno que le diga a Dios: lo que yo tengo, despiértalo, restáuralo, dalo, Dios mío.
Amado, hay algo terrible, te lo aseguro. Yo creo que no hay tiempo más peligroso que el que estamos viviendo para nuestros hijos. Creo que no hay tiempo más peligroso de los que estamos viviendo para nuestras casas. Y si tú te das el lujo de apartarte de Dios, te lo aseguro, detrás de eso estarán nuestros hijos. Pero recuperaremos los talentos, el don, el llamado, la oración, lo que el Padre nos entregó, porque creo que es el tiempo en que entres en la brecha por tus generaciones. Levante sus manos y adore a Dios. Diga: Señor, yo voy a recuperar mi llamado, yo voy a recuperar los dones. Tú no te puedes conformar con decir es que hace años eras cristiano. Tienes que volver a recuperar todo lo que Dios te ha entregado. ¿Estamos acá? Y número 3, en ese mismo pasaje. Entonces, primero, recuperamos la ¿qué? La comunión con el Señor. Número 2, recuperamos ¿qué cosa? Los dones, el llamado, la capacidad. Y número 3, vaya conmigo a Lucas 15:11, la más profunda de todas. La Biblia dice, también dijo, había un hombre que tenía ¿qué cosa? 2 hijos, verso 12. El menor de ellos le dijo al Señor: Padre, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde. ¿Y qué dice la Biblia? Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus ¿qué? Sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y dice la Biblia que comenzó a faltarle. Willy, ayúdame con el piano bajito. Verso 5, el 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase de cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba que comer. Y volviendo ¿en qué? Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pero yo aquí tengo hambre. Escuche esto. Lo tercero que se perdió en Lucas fue la identidad de un hijo de Dios. Lo primero que se perdió fue la comunión. Lo segundo que se perdió fue el llamado, el don. Y lo tercero que se perdió fue la identidad de un hijo de Dios. Hay cosas que se pueden perder y Dios, estoy convencido que las restaura. Pero lo que más precio tiene, ¿sabes qué es? Es tu identidad como hijo de Dios. Tú no puedes darte el lujo de decir que hoy eres hijo de Dios y que mañana entonces tú digas que ya no conoces el reino de los cielos. Tú no puedes ser un creyente temporal. Tú no puedes ser un creyente que está en temporadas en Dios, y cuando vienen temporadas pasajeras del mundo te conviertes en alguien más del mundo. Tú no te puedes dar el lujo de decirle a las tinieblas: un día pertenezco a tu sistema y otro día yo le sirvo a Dios. Tú no te puedes dar el lujo de decir que en la temporada de las brujitas yo ahora pertenezco al tiempo del Halloween, de las brujitas, de la celebración, y luego digo ahora soy hijo de Dios. Es que el reino de los cielos no es como ponerse un disfraz y quitarse un disfraz. El reino de los cielos es algo perenne. El reino de los cielos es algo que se te otorga. Tu identidad no es algo que tú dices hoy quiero y mañana no quiero. Lo que tú tienes de Dios no es algo que se te permite decir hoy soy hija y mañana no soy hija. Lo que tú tienes de Dios no es algo que se te permite decir: ¿será que esta semana sí lo acepto y la otra semana no lo acepto? Porque de todas las cosas con las que se luchan, escuche esto, la más poderosa de todas es la identidad que tú tienes en Dios. La Biblia dice que había un padre. Ese padre representa al Señor. Y habían 2 hijos. Uno que estaba en casa y nunca se atrevió a pedir, porque lo malo no es que pidas.
Lo malo es que cuando recibas no sepas qué hacer con lo que tú recibes. Lo voy a volver a decir. Lo malo no es que tú pidas, porque la Biblia dice: pedid y se os dará. El problema es qué es lo que tú haces cuando tú pides. Y había uno que no pedía, y había uno que era demasiado pide. Y la Biblia dice que el hijo pródigo, él quería pedir. ¿Y sabe qué pasó? Le otorgaron lo que él estaba pidiendo. Pero muchas veces cuando a alguien se le otorga lo que pide, pierde su identidad por lo que recibe. Escuche esto por favor con suma atención. Nada de lo que tú recibas en la vida materialmente te puede quitar el privilegio de ser hijo de Dios. Nada de lo que llegue a ti te puede quitar el privilegio de ser un adorador en espíritu para Dios. Nada de lo que a ti te alcance te puede quitar el gozo de saber, amado, que tú tienes el gozo de la salvación. ¿Alguien está acá? Porque el salmista lo tenía todo, David lo tuvo todo. Pero cuando él pecó, cuando él se acuesta con aquella mujer, él sintió que perdió algo. Y la Biblia dice que él expresa y dice: Señor, no me quites el gozo de tu ¿qué? De tu salvación. Porque él se acostó a dormir, y cuando él se acostó a dormir, sintió que el alma empezó a palpitarle. Porque yo creo que David diría: Señor, si yo muero esta noche, siento que no voy a ser salvo. Porque escuchen, amados, cualquier cosa la podemos recuperar, pero la salvación del alma, no hay nada que tú y yo podamos hacer en la tierra para recuperarla. Porque el único que nos otorga la salvación del alma se llama nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí. Y él dijo: Señor, no me quites el gozo. ¿Cuántos se sienten contentos cuando le cancelan el dinero? Y te pones contenta. ¿Cuántos se sienten contentos cuando querían comprarse ese par de zapatos que tanto anhelaron? Se ponen contentos. ¿Cuántos se sienten contentos cuando querían comer pescado y les ponen el pescado? Se sienten contentos. Hay gozo. Pero no te hablo del gozo natural. Te hablo del gozo de la salvación. Porque hay algo que no se puede alcanzar en la tierra, y es la salvación del alma. Y el hijo pródigo sí le dieron. Porque lo malo no es que a ti te den, lo malo es que tú no sepas qué hacer cuando Dios te da. Porque hay gente que cuando le dan, se olvidan de que hay temporadas en las que hay que provocar otra vez que te vuelvan a dar. Y entonces hay gente que le dan, y cuando le dan se olvidan de que Dios fue quien te lo dio. Y la Biblia dice que el hijo pródigo se fue. Y cuando el hijo pródigo se fue, malgastó todo. Y dice la Biblia que hubo hambre. Pero cuando él malgasta todo, él se da cuenta que por más que comía del sistema, su espíritu sentía la necesidad de recuperar lo que estaba ¿dónde? En la casa del Padre. Porque él dijo, él trae a memoria, vuelve en sí, él dice: wow, en la casa de mi Padre aún los jornaleros están mejor que yo. Porque él reconoció que había un lugar donde el gozo de su alma empezaba a ser afectado, y era la casa del Señor. Y este hijo pródigo, cuando pierde la identidad, él desea volver a Dios. Y cuando él vuelve a Dios, la Biblia dice, nota esto, que el Padre lo estaba esperando. Y cuando el Padre lo espera, la Biblia dice que el Padre manda hacer una fiesta y prepara una mesa como esta, y prepara un banquete. Porque cuando tú vienes a la casa del Señor, Dios te pone un banquete. Tú hoy tienes un banquete espiritual. Tu espíritu está comiendo del bien del Señor. Tú tienes el privilegio de comer el banquete del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y prepara un banquete. Y la Biblia dice que cuando él llega, el hermano menor se molestó, porque se dio cuenta que la identidad del hermano menor fue restaurada.
Y la Biblia dice que lo estaban esperando. Y cuando el padre lo ve, lo toma, y lo primero que el padre hace es abrazarlo, y el padre lo besa. ¿Tú sabes lo que significa que el padre haya besado al muchacho? Le estaba diciendo: te estaba esperando para restaurar lo que tú eres. Escucha esto. En esta mañana tienes que recuperar tu genuina identidad como hijo de Dios. Y hoy tú le vas a decir a Dios: Señor, a mí nada me va a quitar mi identidad. Viene un mes, viene una temporada en que muchos saben lo que hacen. Viene una temporada en que muchos se quitan porque piensan que tienen la potestad de quitarse lo que Dios les dio, y lo ponen como a un lado y dicen: oh, llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día en que te perdí. No, Señor. No, Señor. No, Señor. No, Señor. No, Señor. Porque tu papá es celoso. Porque el Dios que tú tienes te anhela celosamente. Y aunque hayas perdido todo lo que hayas perdido en el mundo, y aunque hayas perdido todo lo que hayas perdido en el sistema, la Biblia dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero yo, Jehová, digo así: nunca me olvidaré de aquellos que compré a precio de sangre. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hija, eres hijo. Por encima de toda temporada, por encima de todo mes, por encima de toda celebración, por encima de toda festividad, hay algo que te marca, hay algo que te señala, hay algo que te escoge. Eres hijo del Dios Altísimo. Por encima de todo, el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Fuiste comprado a precio de sangre, fuiste señalado a precio de sangre. El Espíritu te llama, el Espíritu te anhela, el Espíritu dice: tú eres mío, yo te entregué por herencia las naciones de la tierra. Alguien que diga: yo soy de Dios. Dígalo: yo soy de Dios. Estamos aquí. Nada te puede separar del amor de Cristo. ¿Quién me separará del amor de Cristo?, dice Pablo. Nada, ni temporadas, ni potestades, ni diciembres, ni fiestas. Nada te puede quitar lo que a ti te colocaron, que se llama hijo de Dios. Y lo primero que hizo el padre cuando el muchacho llegó fue tomarlo. Ven acá, sargento, por favor. Lo primero que hizo el padre fue tomarlo. Y cuando el padre lo toma, el padre lo coge y lo abraza. El abrazo en el Señor significa: acércate a mí. Por eso el profeta Elías le dijo a todos los que estaban allí: arreglen el altar y acérquense al Señor. Vuelve a acercarte a Dios, vuelve a acercarte. El papá lo abrazó, el papá lo tomó y le dijo: ven, acércate a mí. Número 2, el padre le besa, le da un beso en la mejilla. ¿Sabes lo que significaba besarlo en la mejilla? Tus pecados, tus ofensas te son perdonadas. ¿Hay alguien aquí? Porque antes de él llegar, la Biblia dice que el hijo pródigo se queda viendo al cielo y le dice: papá, yo he pecado. Porque el que quiere recuperarse reconoce su pecado, porque sin arrepentimiento no hay restauración. No importa cuánto fallaste, arrepiéntete. Dile a Dios: me arrepiento, hice algo incorrecto, me arrepiento. Y el padre lo besa, y el padre le dice: yo no me acuerdo ya de lo que tú hiciste, Jaime. Ya yo no me acuerdo, porque tú tienes una identidad. Tú eres hijo, tú eres hija. Te doy una nueva oportunidad. Y entonces el padre viene y llama a los mayordomos y dice: tráiganme el vestido nuevo que le tengo a este muchacho. Y viene y le quita las vestiduras. Dile que está a tu lado: sales con un vestido nuevo hoy. Y
le quitan el vestido que él traía, porque su vestido estaba sucio del sistema, su vestido estaba sucio de lo que estaba afuera, el vestido estaba sucio de todo lo que, amado, contaminaba. Mientras tú camines con ese vestido, nada va a pasar. Pero el Padre te dice en esta mañana: hay algo que nadie te lo puede quitar, y es la identidad que te di como hijo de Dios. Y el Padre viene y le dice: cámbienlo, cambien al muchacho, cambien al muchacho. Y le ponen un vestido nuevo. Pero no contento con eso, el Padre viene y dice: tráiganme el anillo que mandé a forjar. Mandé a hacer un anillo nuevo, y le ponen un anillo. Y la Biblia dice que por último, el Padre dice: quítenle el zapato ese que trae, ese calzado que trae, ese calzado que venía pisando el sistema, y pónganle un calzado nuevo. Porque ¿qué representaba el calzado? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque de nada sirve que haya un perdón en Dios. De nada sirve que te quiten los vestidos viejos y nos pongan vestidos nuevos. De nada sirve que restauren la autoridad si tú no te quitas el calzado que no le agrada a Dios. Y no es el cambio de un par de zapatos, es que tú ames la santidad de Dios, así como Dios te ama a ti. Es que tú ames el guardarte para Dios, así como Dios se guarda y te ama y te cuida y vela por ti. Alguien que diga: no me pertenezco, me debo a Dios. Adoremos. Temporada de recuperación. Recupera tu santidad, recupera tu identidad. Porque hoy Dios te dice: te cambio el vestido. Hoy Dios te dice: te coloco un anillo. Hoy Dios te dice: te pongo un nombre nuevo. Hoy Dios te dice: restauro todas las cosas en ti. Hoy Dios te dice: si tú te entregas a mí, yo voy a restaurar todas las cosas. Hoy Dios te dice: te celo. Hoy Dios te dice: te celo, te celo, te celo, te celo, te celo, te celo, te celo. Eso es como cuando tú tienes un vaso en tu casa y tú dices: nadie toma de este vaso porque este vaso es mío. Así dice Dios. Dios dice: yo soy el único que quiero beber de ti, porque yo quiero que tú seas para mí. ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Dios te dice: yo te separé. Dios te dice: yo te guardé. Dios te dice: cuando tú estabas en el vientre de tu madre, te dice Dios, yo te santifiqué, yo te escogí y te entregué por profeta a las naciones. Dios te dice: yo te escogí, te señalé. Recupera tu identidad. Dios te dice: yo te llamé por encima de todo, yo te llamé. A partir de esta temporada, nada te va a quitar lo que Dios te entregó. Porque caminarás, llegarás. No importa lo que ocurra, no importa que venga lo que quiera venir, no importa lo que pase, pero tú le dirás al Señor: soy tuyo y a ti, Señor, yo me debo, y veré tu gloria dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre su pecho.